Alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da, este privilegio que me concede de estar en su casa de oración, donde podemos contemplar la hermosura de nuestro Señor y también inquirir en su templo. Alabado sea el Señor. Es una bendición pues que nosotros podamos estar aquí en la casa de oración. Hoy pues no está muy frío, pero estamos pues en diciembre, que es un mes pues que está supuesto. Diciembre, no, estamos en enero, ¿no? Perdón, en enero. Como quiera, enero está supuesto a ser frío también. Pero gracias a Dios pues que hoy pues no tenemos mucho frío y podemos disfrutar un poquito de un día, como que dice, pues agradable. Alabado sea el Señor. No es que está tampoco caliente, no está caliente, pero gracias a Dios que no está frisado, que no está congelado ¿cómo es que se llama? Pues el ambiente. Alabado sea el Señor. Así que Dios nos les bendiga, Dios nos les guarde, alabado sea Dios. Y vamos a elevar una oración, alabado sea Dios. Y después cantamos un cántico y oramos por los hermanos que están afectados de salud. Y después pues tenemos el estudio de la palabra del Señor. Amén. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das, oh Dios, este privilegio que nos concede de estar, oh Dios, de que nosotros estemos en tu casa de oración. Gracias, Señor, por esta bendición. Esta es algo muy especial para nosotros. Nosotros, Señor, agradecemos el cuidado tuyo y lo que tú nos permites hacer, Señor, y reconocemos que verdaderamente es una bendición, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos esa bendición grande, Señor. Ahora, Padre Santo, queremos pedirte, oh Dios, que tu Espíritu vaya delante de nuestras voces, Señor, y que toque la mente de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Alabado sea el Señor, y aún de aquellos que no son muy amigos, oh Dios, pero que tú les amas y nosotros también les amamos. Y queremos, Señor, que ellos entiendan un poquito más de ti y que ellos puedan, oh Dios, entender, comprender y estar seguros, Señor, de que verdaderamente la única respuesta para nuestras necesidades espirituales está en ti, Señor. Trabaja, Señor, en medio nuestro, también en la mente de ellos, Señor, y que ellos puedan un día no muy lejano, Señor, pues levantar su mano y entregar su vida a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, sabemos que así va a ser. Señor, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico y pues alabado sea el Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, canto gloria, aleluya, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free.
Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Dando gloria, aleluya, Cristo me salvó. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alabamos a nuestro Señor, lo alabamos y lo alabamos. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Marcelino que pase por acá y va a elevar una oración a favor de los hermanos y amigos que están afectados de salud. Alabado sea el Señor. Y esto pues incluye casi todos nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Nuestro hermano Marcelino con nosotros. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Damos Amén. gracias al Señor. Hebreos dice: por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. En el versículo 6 dice: porque sin fe Es es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria al Señor. Así que oramos por los hermanos que están confiando en que Cristo llevó sus enfermedades y sus dolores. Amén. Y yo lo creo. Yo no sé, usted tiene que creerlo. Amén. Porque si tú no lo crees, yo lo oro y no lo crees, no vas a recibir nada. Tiene que creer, Santo tiene que Dios, estar de acuerdo. aleluya, Amén. Jesús. Sí, Señor. Oramos por sus necesidades, por su, no importa el problema que sea, Cristo lo llevó todo. Gloria al nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, y te damos gracias Yes, Lord. por tu amor y tu misericordia en esta noche, Señor. Gracias porque nos diste esta oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, Yes, Lord. Yes, Lord. adorando y glorificando tu nombre y estudiando tu palabra, Sí, Señor, Señor. que tanto la necesitamos. Gracias. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía, Señor. Señor. Creemos, Señor, que tú nos bendijiste con toda bendición Santo. espiritual Yes, en los lugares celestiales en Cristo. Estamos creyendo, Padre, que hemos sido sanados por tu llaga, hemos sido liberados por tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Yes, Lord. Toda cadena se rompe en esta noche, Señor. No Yes, importa por lo que estés pasando, nosotros le hablamos a tus cadenas, a tu problema, a tu dificultad. La palabra de Dios dice: cualquiera que dijera este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Amén. Amén. Nosotros lo creemos. Desde que Yes. oramos, ya creemos que está hecho. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. declaramos tu salud y tu liberación para la honra y la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Alabado por tu sea tu hiciste. nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Yes, con nosotros tenemos aquí a la hermana Francis con el estudio de esta Santo noche de la Jesús, palabra. aleluya. Amén. Amén. Praise the Lord. Bendecido sea Dios. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad y por tu amor y por esta oportunidad que nos concedes una vez más. Sí, Señor. Gracias, Señor. En este día, pues, una vez más dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Su amor es eterno, su palabra, verdad, sus promesas son fieles y nosotros Gloria a Dios. le amamos, le bendecimos, le glorificamos y le damos gracia, le damos gloria y le damos honra. Yes, en Lord. este día, ¿verdad? Reconocemos y entendemos que es otro día más que el Señor nos ha dado, por el cual tenemos el derecho y la razón de darle gracias a Él, porque Él es el que nos provee todas las cosas. Así es que hoy, pues, continuamos en el estudio del libro de San Juan. Hoy estamos en el capítulo 13. Vamos a estar hablando acerca de la cena del Señor y de la manera que Él ¿cómo se dice en el libro de San Juan? Cómo Él la describe y cómo nosotros debemos de practicar el ejemplo que el Señor nos ha dado. La clase se encuentra en la unidad 3 del Evangelio según San Juan. Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Y el estudio se encuentra en San Juan 13, del 1 al 17. Pero sería bueno que usted hubiera leído el capítulo 12, que nos da un poquito más de lo que realmente iba a acontecer en el 13. Así es que vamos a empezar y vamos a darle gracias al Señor. Pero en este momento, Señor, yo te doy
alabo, glorifico y bendigo tu nombre y te doy gracias. Porque sé que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yes, Lord. Tu amor es inmenso, tu palabra es verdad, tus promesas son fieles. Señor, queremos tu palabra, la confesamos y esperamos, Señor, que tú estés con nosotros, que tu presencia, en la presencia de tu Santo Espíritu, esté con cada uno de Sí, nosotros, Padre los que Santo. nos oyen y los que estamos aquí. Te pedimos, Dios, que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, y que abra la mente y los corazones de aquellos que van a estudiarla o a leerla o a escucharla, como sea, cual sea la situación, que tú, Señor, también pongas en ellos interés y deseo de conocer tu palabra y de aplicarla a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. La lección de hoy, el título es Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Y vamos a estar viendo aquí cómo si nuestro Señor, como Él dice en esta lección de hoy, que nosotros, que Él le aceptó a sus discípulos que le dijeran maestro, y ¿verdad? Le dijeran maestro, le dijeran Señor. Él aceptó sus títulos, como el maestro y el Señor se humilló de la manera que se humilló, enseñándole a los discípulos a que también tenemos que ser humildes, ¿verdad? Aquí en la cena, la última cena antes de ser crucificado, Él le lavó los pies a los discípulos. De eso es que se trata la lección de hoy. ¿Sí? Los cristianos deben de seguir el ejemplo de Jesús y servirse unos a otros. Una de las cosas que a veces carece en el pueblo cristiano es eso. La gente cuando necesita quiere ser servido, ¿verdad? Quiere que lo ayuden, quieren que uno esté ahí al lado de ellos, que oremos por ellos, y todo eso es bueno, ¿verdad? Es parte de del cristianismo, pero muchas veces ignoramos que lo que se le hace a usted también debe de participarlo a otro. O sea, que no se quede con el beneficio usted de lo que usted recibe, sino que usted debe dar por gracia lo que por gracia también recibimos. No nos olvidemos de ello. Que una de las cosas es que somos servidos, debemos de servir también. El versículo clave nos dice en Juan 13:15, dice así: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Jesucristo, estando en el último momento, el último día que iba a estar con sus discípulos, en cuerpo y carne, como hombre aquí en la tierra, él comió la última comida, o lo que se llama la cena, y la celebró con ellos, pero cuando se salió de la mesa y se quitó su túnica o su manto, ¿verdad? Y cogió una toalla, se la ciñó, y cogió el lebrillo, una palangana, como nosotros lo conocemos mejor, y le echó agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Entonces, Él nos dice que Él nos ha dado ejemplo para que usted y yo también lo hagamos. Hoy en día la gente no practica el lavado de pies, ¿verdad? Es algo que lo consideran que no es necesario. Muchas de las cosas que se dicen es, bueno, no vivimos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús caminaba por la tierra, las calles eran bien polvorientas, no había los highways que tenemos hoy, ¿verdad? No había la comodidad de que había carro y cuánta cosa. La gente caminaba en sandalias y se le ensuciaban mucho los pies, ¿verdad? En aquel entonces era necesario que cuando iban a una cena o iban a visitar a alguien, pues hubiera alguien que supliera agua para lavarle los pies. Pero esto es simbólico, dando a entender que lo que Jesucristo está haciendo es algo más que lavarle los pies o sacarle la tierra que tenían sus pies. Es algo figurativo, es algo, como se dice, figurativo, no simbólico, de lo que realmente Él estaba a punto de hacer: limpiar al hombre del pecado. Así que con esto vamos a empezar. Las metas de la enseñanza dicen así. La primera, debemos aprender la importancia histórica y cultural del relato del lavado de los pies en Juan 13. Como ya le dije, en aquel entonces pues no
no había carreteras, eran sandalias, la mayor parte lo que usaban era sandalia, pues claro que se les ensuciaban los pies, el polvoriento, arenoso, pues se le ensuciaban los pies. Si usted se quita también aquí y camina en sandalias, usted va a ver que también le pasa a sus pies eso. Era necesario que se le lavaran los pies. Bueno, era algo cultural que se practicaba, pero era también algo simbólico que acontecería en lo que él estaba a punto de acontecer a nuestro Señor. Segundo, los alumnos deben de reconocer la humildad que Jesús mostró al servir a sus discípulos. Algo que nosotros debemos entender, que cuando usted sirve, usted debe ser humilde. No debe hacerlo con el propósito de ser visto. Jesús en ningún momento lo hizo para ser visto, porque Él era el que tenía prestigio en esa cena, ¿verdad? No estaba ahí para exhibición. Además, lo que Él estaba haciendo no era de prestigio. Era algo que aparentemente era desagradante tanto a los discípulos como a los que los observaron. Nosotros vemos que el apóstol Pedro rehusaba, no me lavas los pies, decía, no me lavas los pies. Pero tan pronto él entendió lo que eso significaba, entonces él le dijo, no solamente lávame los pies, lávame las manos y lávame también la cabeza. O sea, Pedro cuando entendió dijo, entonces báñame. Pero el Señor le dijo que él estaba lavado, que no había necesidad de un baño, sino solamente lavarle los pies. Aunque él sabía y entendía que no todos estaban limpios, porque había alguien allí que lo iba a entregar a muerte, y esa, aunque él se iba a lavar los pies, no estaba limpio. Praise God. Vamos a ver el tercero. Dice así, debemos obedecer a Jesús buscando maneras de servir a sus hermanos creyentes. O sea, usted y yo, y hoy en día pues la gente no practica el lavado de pies, pero sí hay otras cosas que se pueden practicar. Cuando hay una persona enferma y las familias están en casa de gente que la ayuden, ahí es donde la iglesia, ahí donde los hermanos de la iglesia se deben envolver para ayudar y ser de bendición y ayudar a la persona que está pasando por la crisis de enfermedad, y también a los familiares que están pasando por las emociones que pasan cuando estas cosas acontecen. Así es que muchas veces, pues, a veces ignoramos esto, o a veces pensamos que no podemos hacerlo, pero es nuestro deber. Debemos de reconocer y cuidar esto. Debemos de, envolvernos en que debemos de ayudar a aquellos que necesitan. Quizás no lavar los pies como el caso de nuestro Señor Jesucristo, pero sí de extenderle la mano en momentos difíciles que se necesita la ayuda de las personas. Así es que vamos ahora a leer la porción que tengo en el expositor. Como le dije, San Juan capítulo 13, del 1 al 17. Creo que no lo tengo todo puesto aquí, pero bueno, vamos a leer lo que tenemos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. La fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiere decir que esta fiesta que se estaba celebrando era una fiesta grande, la fiesta de la Pascua, ¿ok? Cuando se celebraba la liberación, cuando habían salido de Egipto, ¿ok? Que se celebra la Pascua. Seguimos, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una de las cosas que nosotros podemos mostrar, quizás el picture más exacto que tenemos de esto que estamos acabando de leer, es el picture de Leonardo da Vinci de la Última Cena. Usted ve que todos ellos están recostados como en un codo, así, y con sus pies para atrás. El propósito era para que el que le iba a lavar los pies
tuviera libertad de lavarlo y ellos pudieran seguir podían seguir familiarizando con los que estaban en la mesa. Bendecido sea el Señor. Seguimos. Entonces vino Simón Pedro, ¿cuál leí? El 5, señora, sí leí eso. El 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Algo que nosotros podemos ver en esta lección es que todo el tiempo que Jesús hacía algo, y que él esperaba que los discípulos aprendieran, así como nosotros debemos de aprender algo de lección hoy, ¿verdad? Él se ocupaba de hacerle preguntas para ver si ellos habían entendido lo que él había hecho. Y eso es lo que acaba de acontecer, ¿verdad? Le hace preguntas. Dice, dice así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. 2 títulos que Jesús aceptó de los discípulos y de todos los que lo seguían, maestro y señor. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo y no mía. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y a mí me gustaría leer hasta el verso 20, que dice así. 18. 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bendecido sea el Señor. Como usted puede ver, es una lección que se trata, como le dije, de una celebración grande, como es la celebración de la Pascua. Pero en este momento, Jesús estaba celebrando la Pascua y Jesús iba a ser la Pascua. Así es que él era el Cordero Pascual. Así es que nosotros, pues, se nos hace difícil a veces comprender y entender esto. Esto no era como se celebra hoy en día, como se celebra la Santa Cena, con un vasito de jugo de uva. Y déjenme decirle que lo que bebían era vino, no era jugo de uva. ¿Ok? La copa que ellos tomaban era vino. Primero. Y segundo, era pan. El pan que celebramos aquí ahora representa, es el símbolo de lo que en sí era el cuerpo de Cristo, que iba a ser partido, iba a ser molido. Por eso es que la Mazda que se usaba antes, ahora no se usa eso, pero que se usaba, nosotros lo usamos todavía aquí, se parte porque significa el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir. Así que son cosas que debemos tener claras en nuestra mente, ¿verdad? Y entender que
que no solamente es ir ahí a tomar la Santa Cena como si esto fuera algo, algo free, y no, es algo santo y es algo simbólico, pero es algo que Dios instituyó y que usted y yo debemos de hacerlo. Así que vamos a seguir. Voy a entrar ahora a un poquito de la introducción y después seguimos con la clase. Estudiábamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca del papel que Jesús hizo como el buen pastor y su afirmación que sus ovejas reconocen su voz. Hoy tendremos que escuchar lo que Jesús nos dice, su llamado al servicio y a la humildad. O sea, la clase de hoy se trata de servicio, que Dios nos ha llamado al servicio y de que seamos humildes. ¿Ok? Lo cual puede ser difícil de escuchar y sobre todo obedecer, porque a veces nos pasa como dicen en Puerto Rico, yo no sé si en donde quiera dicen esto, pero en Puerto Rico dice que a veces nosotros oímos como el lagartijo. Si usted mira un lagartijito, usted puede ver al otro lado, que oye por un lado y se le va por el otro. Y muchas veces pues nosotros oímos así también. Así es que eso es lo que queremos darle a entender, que debemos de aprender a escuchar y también de hacer. Debemos de recapacitar de cómo tomar medidas para mejorar la audiencia física, al igual que poder mejorar la audiencia espiritual. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar a los que están aquí entre nosotros, los que viven con nosotros, a nuestros hijos, a toda la gente, hermano, todo lo que tenemos que estar envueltos. Tenemos que aprender a escuchar las quejas y también escuchar lo bueno que se dice, porque no todo siempre es queja. Tenemos que aprender a escuchar, una. Y también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? La semana pasada estudiamos que el pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen su voz, ¿verdad? Así que como estamos en el mismo libro, unos capítulos después, pero se trata más o menos de la misma cosa. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Ok? Seguimos adelante. Debemos de, cómo poder mejorar la audición espiritual. ¿Cómo lo lograremos? Una de las cosas que podemos hacer es orando al Señor que nos ayude a bloquear las distracciones y a prestar toda nuestra atención a las palabras y acciones que Jesús nos enseña en este capítulo del libro de Juan, en el capítulo 13 del libro de San Juan. Hermano, hoy en día hay muchas distracciones. La televisión es una. El teléfono yo creo que le quitó el lugar a la televisión, las computadoras, ¿verdad? Así que usted y yo tenemos que aprender a cómo acomodarnos para poder estar listos, para poder oír a Dios en todo momento y en todo lugar, porque Dios está con nosotros siempre y Él siempre nos va a ayudar, nos va a defender y nos va a proteger, y si estamos en peligro nos va a advertir y nos va a ayudar. Y solamente usted y yo, cuando estamos en esa comunión, es que vamos a poder ser percibidos de esto. Esto fue un momento crítico en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ministerio terrenal, que Él estuvo aquí durante sus 33 años y medio que estuvo con nosotros. Su última cena con sus discípulos. Jesús dedicó este tiempo a mostrar humildad y amor sacrificial a sus seguidores. Después de la fiesta de la dedicación que estudiábamos la semana pasada, ¿verdad?, del capítulo 10, del 22 al 42, Jesús había partido de Jerusalén hacia el otro lado del Jordán. Viajó a Betania y allí tenía unos amigos, ¿verdad?, Lázaro, María y Marta, ¿verdad? Y ahí donde encontramos en el capítulo 11 del libro de San Juan, donde Lázaro muere y Jesús va a Betania y lo levanta, ¿verdad? Y allí lo resucitó, y resucitó a Lázaro de los muertos. Juan 11, del 1 al 44, se puede leer la historia. Desde entonces, las autoridades religiosas procuraban matarlo. O sea, desde que él había levantado de los muertos a Lázaro,
habían propuesto los líderes religiosos de cogerlo y matarlo. En el día de que nosotros hoy conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? En el capítulo 12, usted puede leerlo, ¿verdad? El verso 15, dice aquí, capítulo 12 del libro de San Juan, el 12, el capítulo antes de él que estamos estudiando, usted puede ver acerca del Domingo de Ramos, o el día que él entró triunfal a Jerusalén, y cuando la gente lo vieron venir en un asno, se quitaron los mantos, tiraron palmas, tiraron hojas de ganchos de árboles, ¿verdad? Y le decían: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Y esos mismos que hacían eso unas semanas después estaban diciendo: crucifícale, 1, 2, 3 días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Así es que por eso es que nosotros no podemos dejarnos llevar por las personas que tratan de ponernos en alto, porque usted no sabe cuándo va a venir el momento que le van a echar el baño de agua encima. Bendecido sea el Señor. Él entró a Jerusalén como legítimo rey. Profetizó su muerte y la glorificación venidera, y fue confirmado por la voz de Dios desde el cielo. Capítulo 12 y verso 28 dice que mientras él estaba allí, una voz del cielo le habló a él. Los que lo oyeron dijeron: aparentemente es un ángel que le habló. Otros dijeron: es un trueno. Pero era la voz de Dios diciendo: ya lo he glorificado y lo glorificaré más. Bendecido sea el Señor. Dice así, del cielo: habló con las multitudes aún con las amenazas de los fariseos, aún con todas las amenazas que tenían de que lo querían matar. Jesús no tenía miedo y seguía hablando, y aún con las amenazas de los grandes líderes religiosos. Estudiaremos hoy el momento inicial de la última cena del Señor con sus discípulos. Juan no relató la institución de la cena del Señor como el simbolismo del pan y la copa. O sea, en el libro de Corintios, capítulo 13 o el capítulo 11, William, que habla de la cena del Señor, la Santa Cena, que le instituyó. 11 de Primera de Corintios nos habla acerca de la institución de la Santa Cena, y el simbolismo es el pan y el vino, ¿verdad? O aquí hoy se celebra el pan y el jugo de uva. Bueno, seguimos. Pero Juan no sé cómo se dice, no relató la institución de esta manera, sino más bien él incluyó otros detalles de las palabras y acciones de Jesús esa noche. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Él no instituyó que la Santa Cena era el pan y el vino como lo instituyó el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, pero sí él dijo otras cosas que acontecieron ahí que eran importantes, ¿ok? Y ahí es que vamos a estar empezando. La primera parte dice: Jesús se humilló a sí mismo, la fuente de la verdadera humildad. Juan capítulo 13, del 1 al 3. Dice así: ser humilde no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. ¿Lo entendieron? No es pensar menos de mí, sino es pensar, ¿verdad?, menos en mí, sino pensar en otros, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo. Sabía lo que enfrentaría, amó y sirvió a sus discípulos durante las últimas horas con ellos. El Dios Todopoderoso nos ha brindado el mejor y perfecto ejemplo de humildad que haya existido. O sea, nos dio un ejemplo tremendo con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos enseñó era para que aprendiéramos a ser humildes y aprendiéramos a buscar su rostro y su presencia y a depender siempre de Dios. Él es el Todopoderoso y digno de nuestras alabanzas.
pero nos ama sacrificialmente. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1 y verso 3. Él nos muestra la misma humildad y amor sacrificial. O sea, nuestro Padre Celestial junto a Jesús nos muestra ese amor sacrificial. En la noche antes de su crucifixión, Jesús sabía lo que le venía. ¿Qué le venía a Jesús? Había traición de uno de sus discípulos, ¿verdad? Iba un discípulo a negarlo, la negación, la diserción que habría entre el pueblo, entre los discípulos, entre todos los líderes, ¿verdad? La agonía, él sabía la agonía que le esperaba, ¿verdad? La vergüenza, hermano, porque él sufrió el oprobio por causa de usted y mía, ¿verdad? Y sabía que vendría su muerte. San Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el verso 1 del capítulo 13. Él sabía que los discípulos lo abandonarían. Él estaba a punto de dar un mensaje de humildad y servicio. Se humilló a sí mismo para servir a sus discípulos. No porque, mire hermano, de la manera que él se humilló no era porque Jesús no era digno. Jesús sabía que él venía de Dios, era Dios, ¿verdad? Y sabía que había venido a la tierra a hacer lo que estaba a punto de acontecer, a morir por la humanidad. No porque fuera indigno, sino con su pleno conocimiento de su autoridad, origen y destino. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que él venía de Dios e iba a Dios. Verso 3. Nosotros también debemos conocer nuestra identidad que hemos recibido de Dios. Si verdaderamente queremos servir a los demás y amarlos como Jesús, ¿verdad? Tenemos que aprender la humildad que el Señor Jesús nos enseña. Amén. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo nos habla de esta manera. Nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo nos está dando un buen consejo que debemos de escuchar y debemos practicar. Amén. Aquí tenemos que reconocer entre la humildad y el menosprecio individual. Este sentir se desarrolla en nosotros cuando nos sometemos a sus enseñanzas y la obedecemos, practicando lo que se nos aconseja. Tenemos que amar a los demás como nos ama Jesús y estar dispuesto para servirles. No solamente servir al Señor, porque muchos decimos estamos sirviendo al Señor, pero acuérdense que la Escritura dice que lo que tú haces por uno de estos pequeñitos, al Señor lo hace. Y si nosotros no hacemos nada por nadie, no estamos haciendo nada por Cristo. Así que hay que examinarnos. Ver los resultados de la verdadera humildad. Juan 13, del 4 al 5, nos dice así: en el tiempo de Jesús, las costumbres de la hospitalidad exigían que los anfitriones, ¿verdad?, suplieran agua a los invitados para lavarse los pies. Esto era necesario porque las calles eran polvorientas y el calzado usual eran sandalias. Algunos anfitriones tenían sirvientes para hacer este trabajo. Verso 4 nos dice: se levantó Jesús de la cena
y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Juan describe a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Esta historia la hemos oído tantas veces que podemos pasar por alto cuán contraculturales fueron las acciones de Jesús. Si hubiera ocurrido lo contrario, que hubieran los discípulos lavado los pies de Jesús, el comportamiento habría sido todavía más como contrario a la norma. Porque este acto humilde de servicio estaba reservado para los más bajos de la sociedad, los sirvientes y los esclavos. Sin embargo, Jesús se levantó de su lugar de privilegio en la mesa y tomó una posesión de un sirviente. Se quitó la túnica exterior, probablemente es el manto que se usaba, el talit, ¿verdad? Se quitó la túnica exterior y tomó una toalla y una palangana o lebrillo. Sus discípulos estaban arrinconados en un lado de la mesa, y si usted quiere verlo, busque el picture de la Santa Cena, porque realmente así era que ellos se arreglaban, se recostaban en la mesa de esta manera con un codo y con la otra mano comían, y los pies quedaban para el otro lado, y así había la posibilidad de que la persona que lavaba los pies le lavara los pies. En este caso era Jesús. Bendecido sea su nombre, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se levantó de su lugar de privilegio en la mesa y tomó una posición de un sirviente. Se quitó la túnica exterior y tomó una toalla y una palangana o lebrillo. Sus discípulos estaban arrinconados en un lado de la mesa, sus pies apuntaban en dirección opuesta a la mesa. Puesta a la mesa. Esto le permitía ignorar a Jesús y al que les lavaba los pies. Y los invitados se concentraban en los unos y los otros. O sea, esto era común. Cuando los anfitriones hacían esto era común. Ellos se recostaban en la mesa, los que venían a lavar lavaban los pies y ellos podían continuar hablando con los demás que estaban reunidos. Esto era algo común entre esta cultura. Nuestro Salvador comenzó a lavar los pies de sus discípulos, adoptando una posición de servicio humilde. Un gran líder del Nuevo Testamento, conocido como Gerhard Borchardt, comenta: no conozco ningún otro ejemplo en la literatura del mundo antiguo antes de la venida de Jesús en el que un líder haya lavado los pies de esa manera. O sea, que esto era algo que nunca se había visto. Una persona con el prestigio que tenía Jesús haberse humillado de tal manera. Pero Jesús nos estaba dando un ejemplo, nos estaba enseñando lo que es ser humilde, nos estaba enseñando que ni el título ni la posición hace a usted más grande que yo o que la persona que está a su lado, porque muchos piensan que los títulos lo hacen mayor y lo hacen más grande. Eso es en nuestra mente carnal, pero cuando venimos a Cristo, todas esas cosas las tenemos que llevar a la cruz del Calvario, las tenemos que llevar y pedirle perdón al Señor y reconocer y entender que nosotros, el que es grande y poderoso y eterno y al quien tenemos que rendirle cuenta es a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Este hombre que acabo de decir era un erudito del Nuevo Testamento. Cuando nosotros reconocemos la identidad, autoridad y destino que Jesús poseía, esta escena se destaca aún mayor, porque lo que estamos viendo aquí, que era el grande, que era el maestro, que era el Hijo de Dios que ha venido aquí a la tierra, que es Dios, cuanto más usted y yo. Él nos está dando una enseñanza.
Él había venido de Dios y cuando terminaría su misión, regresaría a Él. Ya él sabía que su hora había llegado y amó a sus discípulos hasta la cruz. Porque aún allá, cuando estaba siendo enjuiciado, ¿verdad? Y Pedro estaba ya negándolo. O sea, la Escritura nos muestra y nos dice, y cuando él se dio cuenta de la situación, él ¿cómo se llama? Él reconoce y dice que lloró amargamente. Bendecido sea Dios, hermano. Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende. No hay nada escondido delante de Dios, Él todo lo ve. Así que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos y tenemos que venir a Él con arrepentimiento genuino y verdadero, porque a nadie lo va a engañar. La segunda parte, humildad y santidad. San Juan 13, del 6 al 8. La humildad de ser servido. El apóstol Pedro no entendió las acciones de Jesús y se negó a que Jesús le lavara los pies. Yo creo que también todos nosotros hubiéramos actuado de tal manera. ¿Por qué? Nosotros también, habiendo conocido, habiendo visto todos los milagros que el Señor hizo, habiendo visto todos los mensajes, los consejos sabios e inteligentes que le daba a la gente, también hubiéramos rehusado que nuestro maestro nos viniera a lavar los pies. Yo creo que sí, todos hubiéramos hecho lo mismo, de la misma manera. Era el maestro, el salvador, el hacedor de milagros que ellos habían presenciado. Él no lo podía entender, Pedro no podía entenderlo. Y usted y yo, si hubiéramos estado allí, tampoco lo hubiéramos entendido, hermanos, en ese momento. Pero nuestro Señor Jesucristo le explicó que lo que no entendía en ese momento, lo entendería después. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan señala el simbolismo de las acciones de Jesús. La limpieza física de los pies de los discípulos prefiguraba la redención en la cruz. O sea, que lo que Pedro no acababa de entender era que esto que él estaba haciendo simbólico era lo que él iba a llevar a cabo en unos momentos más después, en la crucifixión. El lavamiento del agua es un símbolo importante en el Evangelio de San Juan. Juan 3:5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos culpar a Pedro. Él vio las acciones de Jesús como degradantes. Verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Probablemente Pedro quería mostrar el respeto que sentía por su maestro. Pensamos que así pudo haber sido, porque yo creo que hubiera hecho lo mismo. Pero, y estoy seguro que todos hubiéramos hecho lo mismo, reconociendo cómo él era, lo que significaba, lo que habíamos creído, jamás hubiéramos aceptado. Pero en el momento que él explica lo que él está haciendo, Pedro reconoció que tenía que hacerlo. Pero en el momento que Jesús le explica lo que él estaba haciendo, Pedro accede a que Jesús le lave los pies. Tenemos que aprender a ser humildes y aceptar que otros nos sirvan. En este momento el Señor estaba siendo nuestro ejemplo, dándonos un ejemplo. Ahora vamos a estar viendo San Juan 13 del 8 al 11. Nuestra necesidad de la purificación de Jesús. La resistencia de Pedro mostró que no entendía el tema de la conversación de Jesús, o sea, lo que Jesús estaba tratando de enseñar en este momento, Pedro no lo entendía. La muerte sacrificial purificadora de Jesús, el símbolo del lavamiento que Jesús habló,
no era el lavamiento de los pies, sino la limpieza del pecado de cada persona. A no ser limpios por él, no tendremos vida eterna. Cuando Jesús se lo explica a Pedro, ahora él quiere no solo lavarse los pies, sino las manos y la cabeza. Verso 9. En el verso 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lavado aquí significa como bañado. El que está bañado no necesita otro baño, sino lavar sus pies. Cuando Jesús habla de estar limpio, se trata de la limpieza espiritual, ¿verdad? Como nosotros andamos y caminamos con Él. Él usó esta palabra en San Juan 15 y verso 3 y dice así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero en el capítulo 13, Él modificó el plural cuando se refirió a Judas Iscariote. Vosotros, ya vosotros estáis limpios, añadiendo, aunque no todos. ¿Por qué? Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Aunque Judas había sido lavado los pies, hermanos. Acuérdense, él también se había lavado sus pies. Él lavó sus pies y esto significaba el simbolismo del perdón de pecado, pero Judas no se había arrepentido. Judas estaba a punto de traicionar al maestro y haber cometido un pecado terrible contra él. Así es que, aunque sus pies habían sido lavados, no tenían limpieza espiritual. Dice, aunque iba a entregar, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús no se le escondía nada. Jesús no se le escondía nada y se le esconde nada tampoco hoy. Él todo lo sabe y lo entiende, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es venir a Él con humildad y sinceridad, reconociéndolo como Dios, Salvador y Señor, ¿verdad? Que no tenemos por qué engañarlo porque todo lo ve, lo entiende y lo conoce. La parte 3 dice, manteniendo la humildad, San Juan 13, del 12 al 15. Sigamos el ejemplo de Jesús. Al Jesús lavar los pies a sus discípulos, demostró un amor y una humildad increíble, ¿verdad? Y le ordenó a sus discípulos, tanto en ese entonces como ahora a nosotros, que sigamos su ejemplo. Después del servicio impactante, regresó a la mesa, explicó lo que acababa de hacer, como él acostumbraba. Cada vez que él daba una enseñanza, hermanos, él iba a sus discípulos para asegurarse de que ellos habían entendido lo que él había dicho. ¿Se acuerdan cuando la semilla cuando el sembrador salió a sembrar? Él no entendió, pero estuvo seguro de que él explicara a los discípulos lo que significaba. Asimismo, cada vez que daba una enseñanza, él se aseguraba de que ellos entendieran qué era lo que él les decía. ¿Ok? Y él hizo esto haciendo una pregunta para que reflexionaran. Y le dice así, ¿sabéis lo que os he hecho? Juan 13:12. Él esperaba que ellos consideraran el significado de sus acciones, que no solamente observaran, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros que vemos, la gente lo hace y lo observamos y pasamos del alto de qué fue lo que pasó. Él quiere que no solamente veamos el acto, sino que algo aprendamos de lo que se nos ha enseñado. ¿Verdad? Que aprendamos, que algo hayamos sacado de ello. En el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Estos fueron títulos que Jesús aceptó. Jesús destacó el contraste entre los títulos y su tarea servicial, o sea, lo que él hizo. Estos eran apropiados para los rabinos y para las personas
en autoridad, llamarlos rabinos, llamarlos maestros, llamarlos ¿verdad? Gente de la alta altura, ¿verdad? Sí, alcurnia, así es que eso era para ellos. Esto era apropiado para ellos. Él les enseñó a los discípulos que estas tareas de servicio o servir no los consideraba que fueran inferiores a él y que ellos tampoco debían de hacerlo. En otras palabras, si yo, el maestro, he tomado la posición de un sirviente, usted no debe de humillar al sirviente, sino ver el ejemplo, ¿verdad?, que nos muestra aquí. Dice, verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Quiere decir que lavarse los pies en la Escritura es un mandato que Cristo nos ha dado. Si usted quiere obedecerlo, es su prerrogativa. Si no quieres obedecerlo, también es su prerrogativa, pero está instituido por el Señor. Así que Él nos ha dado ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Esto es un mandato que Él nos dio para seguir. De la manera que el apóstol describió este evento, Jesús puede haber estado pidiendo más que actos de humilde servicio. También estaba diciendo a sus seguidores dispuestos a dar sus vidas los unos por los otros, como Jesús pronto lo haría. En el verso 15, Él nos ha dado ejemplo. San Juan 15 y versos 12 y 13 nos dice, es a otros como yo os he amado. Y verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Algo que él estaba a punto de acontecerle a Jesús. Dar su vida por la humanidad, no solamente por sus amigos. El saber y el hacer. Juan 13, 16 y 17. En Romanos capítulo 7, verso 15 y verso 19, el apóstol Pablo nos dice así, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, esto nos dice que saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto no es lo mismo, ¿ok? Porque usted puede saber lo que es correcto y no hacer lo que es correcto, así que no es lo mismo. El apóstol lo explica así en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Estamos hablando del capítulo 7 del libro de Romanos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Verso 24. Esto es el 25. El 24 decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En San Juan 13 y verso 16, San Juan dice así, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Los siervos no son mayores que sus amos, al igual los mensajeros no son mayores que el que los envía. Como discípulos debemos seguir las enseñanzas de nuestro Maestro, servir con humildad. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto nos implica de que nosotros sabemos estas cosas. Somos bienaventurados si las hacemos.
Debemos comprender lo que Jesús nos quiere decir con su mandamiento de seguir su ejemplo de servicio. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos y debemos obedecerlo. Él dice bienaventurado se refiere al favor divino, una gran promesa con raíces en el Antiguo Testamento, donde encontramos el Salmo 1 que dice bienaventurado el hombre que ¿cómo dice? Que no anduvo en camino de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? La ley de Jehová medita de día y de noche. Y así seguimos. Así que bienaventurado es una bienaventuranza. ¿Qué quiere decir bendito? ¿Qué quiere decir bendito? Ok. Entonces ahí me quedé, me aguanté en Salmo 1. Ajá. En el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento, este no es el único pasaje que enfatiza el entender el saber y el hacer. Entre el saber y hacer, ¿ok? Jesús en el Sermón del Monte lo terminó con una ilustración de escuchar y seguir sus enseñanzas. La página 160 de este libro tiene un poquito de esto, lo voy a buscar, ¿verdad? Le voy a leer esto, creo que tengo tiempo para hacerlo, dice así. Voy a leer este comentario que está en el expositor y dice así. La palabra traducida bienaventurados, verso 17, también aparece en las bienaventuranzas en Mateo, capítulo 5, de 3 al 11. La traducción de la nueva versión internacional de bienaventurados como dichosos puede ser un tanto engañosa en Juan 13:17, ya que tendemos a asociar la dicha o felicidad con una emoción en lugar de un estado del ser. Pero esta palabra griega a menudo se refiere al favor divino, una promesa más profunda con raíces en el Antiguo Testamento, como leí Salmo 1:1. Este ciertamente no es el único pasaje del Nuevo Testamento que enfatiza la conexión entre el saber y el hacer. Jesús terminó el Sermón del Monte con una ilustración sobre escuchar y seguir su enseñanza. Mateo 7, 21 a 27. Este también fue un tema importante en la carta de Santiago, que nos dice así: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Y vamos a terminar con esta porción de qué nos dice Dios. Y dice así: incluso después de haber sido limpiados y hechos justos ante Dios, todavía necesitamos la limpieza continua de Jesús. Usted y yo necesitamos todos los días pedirle perdón al Señor, porque nosotros ofendemos a Dios de muchas maneras, hermanos. Él dice que lo que tú hagas en contra de tu hermano, lo haces contra el Señor. De esa razón, usted y yo necesitamos todos los días pedirle perdón al Señor. Hablar mal de la gente es pecado. Murmurar es pecado. Mirar a la gente con desprecio es pecado. Y seguimos por ahí. Todos los días tenemos que venir al Señor y pedirle perdón y ser limpios, hermanos. Seguimos. Dice, debemos estar listos para confesar nuestros pecados y recibir su perdón y limpieza. Primera de Juan, capítulo 1:9. Y dado que nuestro Señor y Maestro lavó los pies de sus discípulos, debemos seguir su ejemplo de servicio abnegado. Vivamos su mandato. No simplemente aceptemos que es una buena idea. Nunca podremos igualar la humildad suprema de Dios o el sacrificio supremo de Jesús. Pero, oh pueblo, dice Miqueas capítulo 6:8, que no me gusta mucho esta porción que está en la nueva versión, pero vamos a leerla. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno,
y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión, que camines humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8, no, si lo hubiera tenido marcado, lo hubiera leído enseguida, pero no lo tengo. Si lo consigo enseguida, lo leo porque me gusta más lo que dice la vieja que esta, que Miqueas, que lo que dicen, 6:8. Uno de mis versos preferidos, que siempre lo tengo marcado, 6:8, dice así, voy a leerlo de la Biblia en la antigua, de la versión del 60. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. La lección un poquito dura, pienso yo, pero también es necesaria. Nosotros necesitamos conocer lo que la Escritura dice, lo que nos enseña. El Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. Precioso en la palabra del Señor. Amén. Praise God. Alaben al Señor, hermano. Amén. Praise God. Gloria a Cristo Jesús. Te puede llevar a alabar al Señor aun cuando no esté en la congregación. ¿Okay? Porque nosotros debemos de alabar a Dios donde quiera que nosotros estemos. Alabado sea Cristo Jesús. Muy bien, Dios les bendiga. Pues a los hermanos que están escuchando, pues mañana, si Dios permite, pues van a venir los que trabajan con los niños. Alabado sea el Señor, pues el servicio de la iglesia del niño. ¿Ok? Y pues Dios los bendiga. Y el sábado pues tenemos una actividad doble. La programación radial, yo, hermano Marcelino, va a estar ahí, creo, Dios mediante, y Francis también, si puede. Sí puedo. Sí, y entonces, pues, tanto pues, el sábado como el domingo, pues, es a las 11 de la mañana. Lo pueden ver en Facebook, alabado sea el Señor. No sé si ellos puedan transmitir, si Liliana va, ella lo puede hacer a la emisora con ustedes, pero si no, pues, nos ven el domingo. Por ahora, pues vamos a darle gracias al Señor. El muchacho nos ayuda a ponerlo. Oh, ok. Él siempre nos ayuda. Bueno, pues, ok, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos diste en esta noche, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres bueno, Señor. Gracias. Tú permites que nosotros nos acerquemos a ti y que conversemos contigo, Señor. Y eso para nosotros es una bendición bien especial. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo. Ahora, Padre Santo, vamos a salir de este lugar de oración, pero no queremos ir solos, Señor. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, déjeme darle la bendición sacerdotal, que dice así, encontramos en el libro de Números capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Ya escucharon cuando vamos a estar de nuevo en el aire. Pero por ahora, pues, les mandamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and